Apreciados amigos, si me permiten, quiero presentar el siguiente resumen. Pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal y picarle la campanita para poder seguir recibiendo más material de este tipo. Resumen del libro El lenguaje del cuerpo de Ian Peace. Introducción. El lenguaje del cuerpo humano de Ian Peace es una obra integral que explora cómo los gestos, posturas y otras formas de comunicación no verbal influyen en la manera en que interactuamos con los demás. Peace, un experto en comunicación y lenguaje corporal, presenta en este libro una guía exhaustiva sobre cómo leer y utilizar el lenguaje del cuerpo para mejorar la comunicación y la comprensión en diversos contextos, desde las interacciones personales hasta las profesionales. El libro se basa en investigaciones científicas y estudios de caso para desentrañar cómo el lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que las palabras por sí solas pueden expresar. Peace explora cómo las señales no verbales afectan la percepción que tenemos de los demás, cómo estas señales varían entre culturas y cómo podemos utilizar este conocimiento para nuestras propias ventajas. Capítulo 1. La importancia del lenguaje corporal. En este capítulo, Peace introduce la premisa central del libro. El lenguaje corporal representa una parte significativa de la comunicación humana. Destaca que el 55% de la comunicación está compuesta por señales no verbales, mientras que el 38% proviene del tono de voz y solo el 7% corresponde al contenido verbal. Este capítulo establece la importancia de comprender y utilizar el lenguaje corporal para una comunicación efectiva. El capítulo también explora cómo el lenguaje corporal puede transmitir emociones y estados internos que no siempre se expresan verbalmente. Los gestos, las posturas y las expresiones faciales pueden revelar sentimientos de confianza, inseguridad, interés o desdén, proporcionando pistas cruciales sobre cómo alguien realmente se siente. Puntos clave. 1. Importancia del lenguaje corporal. Más del 60% de la comunicación humana se realiza a través del lenguaje corporal. 2. Inconsciencia de los gestos. Muchas señales no verbales se emiten de manera inconsciente, revelando pensamientos y emociones verdaderas. 3. Consistencia entre palabras y cuerpo. La credibilidad de un mensaje depende de la coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. 4. Interpretación contextual. El significado de los gestos y posturas puede variar según el contexto cultural y situacional. 5. Herramienta de influencia. Comprender y utilizar el lenguaje corporal puede mejorar la persuasión y el impacto en las interacciones sociales y profesionales. Capítulo 2. Los principios básicos del lenguaje corporal. Peace detalla los principios fundamentales del lenguaje corporal, incluyendo la relación entre la postura y la percepción de poder. Explica cómo las posturas expansivas pueden transmitir confianza y dominio, mientras que las posturas encogidas pueden sugerir sumisión o inseguridad. El capítulo también aborda cómo el contacto visual, la proximidad física y el uso del espacio afectan nuestras interacciones. Además, Peace explora la sincronización de los movimientos corporales y cómo las personas tienden a imitar inconscientemente las posturas y gestos de quienes les rodean, un fenómeno conocido como mimicry. Este comportamiento puede ayudar a crear rapport y facilitar la conexión entre individuos. Puntos clave. 1. Contacto visual. El contacto visual es una de las formas más poderosas de comunicación no verbal. Puede indicar interés, atención o, en algunos casos, desafío. 2. Expresiones faciales. Las expresiones faciales pueden revelar emociones básicas como la felicidad, la tristeza, el miedo y la sorpresa, incluso cuando tratamos de ocultarlas. 3. Posturas abiertas vs. cerradas. Las posturas abiertas suelen indicar confianza y receptividad, mientras que las posturas cerradas pueden sugerir defensa o incomodidad. 4. Microexpresiones. Las microexpresiones son expresiones faciales breves e involuntarias que revelan emociones auténticas. 5. Sincronización de gestos. La sincronización entre gestos y palabras puede reforzar o contradecir un mensaje verbal, afectando su interpretación. Capítulo 3. El lenguaje corporal en la comunicación interpersonal. Este capítulo profundiza en cómo el lenguaje corporal influye en la comunicación interpersonal, incluyendo las relaciones románticas y las amistades.
PA se describe como los gestos de apertura, como las palmas hacia arriba y los brazos abiertos, pueden fomentar una mayor confianza y empatía en las relaciones. También analiza cómo los gestos de cierre, como cruzar los brazos, pueden indicar defensividad o resistencia. PA se ofrece consejos prácticos sobre cómo utilizar el lenguaje corporal para mejorar las interacciones sociales, cómo mantener una postura erguida y abierta para proyectar confianza, y cómo leer las señales no verbales de los demás para adaptar nuestra comunicación de manera más efectiva. Puntos clave. 1. Apretón de manos. El apretón de manos es una de las primeras impresiones que se da en un encuentro. Su firmeza, duración y estilo pueden transmitir poder, sumisión o igualdad. 2. Gestos con los dedos. Señalar, juntar las yemas de los dedos o tocarse la cara son gestos que pueden indicar desde autoridad hasta nerviosismo o evaluación. 3. Palmas hacia arriba o hacia abajo. Las palmas abiertas hacia arriba suelen transmitir sinceridad y apertura, mientras que las palmas hacia abajo pueden expresar dominio o control. 4. Cruzar las manos. Cruzar las manos frente al cuerpo puede ser una señal de protección o inseguridad. 5. Manipuladores de manos. Los gestos como tocarse el rostro, rascarse la cabeza o jugar con objetos pueden ser indicadores de ansiedad, duda o engaño. Capítulo 4. El lenguaje corporal en el entorno profesional. En este capítulo, PA se examina la importancia del lenguaje corporal en el ámbito profesional. Explica cómo las señales no verbales pueden influir en la percepción de autoridad, competencia y confianza en el lugar de trabajo. Por ejemplo, una postura erguida y un contacto visual firme pueden contribuir a una imagen de liderazgo y credibilidad. El capítulo también aborda la importancia de la coherencia entre el lenguaje corporal y el mensaje verbal, especialmente durante presentaciones y reuniones. PA se ofrece estrategias para utilizar el lenguaje corporal de manera efectiva en entrevistas de trabajo, negociaciones y presentaciones para causar una impresión positiva y lograr los objetivos deseados. Puntos clave. 1. Posturas de poder. Las posturas expansivas, con los brazos y piernas extendidos, suelen indicar confianza y control. 2. Posturas defensivas. Cruzar los brazos o las piernas puede ser una señal de incomodidad, desacuerdo o necesidad de protección. 3. Inclinación del cuerpo. Inclinarse hacia adelante puede mostrar interés o agresividad, mientras que inclinarse hacia atrás puede sugerir desinterés o evaluación crítica. 4. Distribución del peso. El equilibrio y la distribución del peso en los pies pueden revelar la disposición de una persona para actuar o retirarse. 5. Espacios personales. La invasión o respeto del espacio personal de alguien puede desencadenar reacciones defensivas o de acercamiento. Capítulo 5. El lenguaje corporal en la cultura y el contexto. PA se explora cómo el lenguaje corporal puede variar entre diferentes culturas y contextos. El capítulo destaca que ciertos gestos y señales no verbales pueden tener significados distintos en diferentes culturas, lo que puede llevar a malentendidos si no se tiene en cuenta el contexto cultural. El autor ofrece ejemplos de cómo los gestos, que son considerados positivos en una cultura, pueden ser ofensivos en otra, y viceversa. Este conocimiento es crucial para quienes interactúan en un entorno multicultural, ya que ayuda a evitar errores y a mejorar la comunicación intercultural. Puntos clave. 1. La sonrisa. Diferenciar entre sonrisas auténticas, sonrisa de Duchenne, y sonrisas falsas puede revelar emociones genuinas versus intentos de disimulo. 2. Ojos. La dilatación de las pupilas, el parpadeo y la dirección de la mirada pueden proporcionar pistas sobre el interés, la atracción o la mentira. 3. Ceño fruncido. Un ceño fruncido puede indicar concentración, preocupación o desaprobación, dependiendo del contexto. 4. Movimientos de la boca. Morderse los labios, apretar los dientes o sonreír de lado son gestos que pueden indicar nerviosismo, desacuerdo o sarcasmo. 5. Autocontrol facial. Intentar controlar las expresiones faciales puede resultar en microexpresiones que revelan emociones reprimidas. Capítulo 6. El lenguaje corporal en la persuasión y la negociación. Este capítulo se centra en cómo el lenguaje corporal puede ser utilizado para persuadir y negociar de manera efectiva.
PA se describe como el uso estratégico del lenguaje corporal puede influir en la toma de decisiones y en la creación de una atmósfera de cooperación y confianza. PA se proporciona técnicas para utilizar el lenguaje corporal durante las negociaciones, como la inclinación hacia adelante para mostrar interés y la adopción de posturas de apertura para fomentar una comunicación más efectiva. También analiza cómo leer las señales no verbales de los demás puede proporcionar información valiosa sobre sus intenciones y motivaciones. Puntos clave. 1. Proximidad física. La distancia que mantenemos con los demás puede indicar niveles de intimidad o deseo de mantener una relación más formal. 2. Toque. El toque, dependiendo de su contexto, puede comunicar apoyo, afecto o poder. Su uso y recepción varían culturalmente. 3. Cortejo. Las señales de cortejo, como el contacto visual prolongado, la risa nerviosa o la imitación de gestos, son indicativos de atracción. 4. Sincronización en parejas. Las parejas tienden a sincronizar sus gestos y posturas, lo que refleja una relación armoniosa. 5. Lectura de conflictos. Las señales no verbales durante una discusión, como la rigidez corporal o evitar el contacto visual, pueden revelar la gravedad del conflicto. Capítulo 7. El lenguaje corporal en la vida diaria. En este capítulo, PA explora cómo el lenguaje corporal afecta nuestras interacciones cotidianas y nuestra vida diaria. Examina cómo las señales no verbales pueden influir en nuestras relaciones con amigos, familiares y colegas, y cómo podemos utilizar el conocimiento del lenguaje corporal para mejorar nuestras interacciones diarias. PAC también aborda cómo el lenguaje corporal puede afectar nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra autoestima. Las posturas y gestos positivos pueden contribuir a una mayor confianza en uno mismo y a una percepción más positiva por parte de los demás. Puntos clave. 1. Impresión en entrevistas. La postura, el apretón de manos y el contacto visual durante una entrevista pueden influir significativamente en la percepción de la idoneidad de un candidato. 2. Presentaciones. Los gestos y la postura durante una presentación pueden reforzar o socavar la autoridad y la credibilidad del presentador. 3. Negociaciones. En una negociación, la capacidad de leer y controlar el lenguaje corporal puede determinar el éxito o el fracaso. 4. Jerarquías. El lenguaje corporal refleja y refuerza las jerarquías en el lugar de trabajo, con líderes adoptando posturas expansivas y subordinados manteniendo posturas más contenidas. 5. Interacciones en equipo. La armonía y la disfunción en un equipo pueden observarse a través de la sincronización o desincronización del lenguaje corporal entre sus miembros. Capítulo 7. Detectar la mentira a través del lenguaje corporal. PAC se adentra en el intrigante tema de cómo el lenguaje corporal puede ayudar a detectar mentiras. Analiza los signos reveladores que a menudo acompañan a la deshonestidad, aunque también advierte sobre las dificultades y limitaciones de esta detección. Puntos clave. 1. Señales de estrés. La mentira suele ir acompañada de señales de estrés, como el aumento del parpadeo, la respiración superficial o la sudoración. 2. Contradicciones. Las contradicciones entre lo que se dice y el lenguaje corporal pueden ser indicativos de engaño. 3. Autotocar. El autotocar, como rascarse la cara o frotarse las manos, puede aumentar cuando una persona está mintiendo. 4. Microexpresiones. Las microexpresiones son difíciles de controlar y pueden revelar emociones que una persona intenta ocultar. 5. Contexto y consistencia. Es crucial considerar el contexto y buscar consistencia en el comportamiento antes de concluir que alguien está mintiendo. Capítulo 8. El lenguaje corporal en diferentes culturas. Este capítulo aborda cómo el lenguaje corporal varía entre culturas. Lo que puede ser un gesto amistoso en una cultura podría interpretarse como ofensivo en otra. PAC enfatiza la importancia de la sensibilidad cultural en la interpretación de los gestos. Puntos clave. 1. Diferencias culturales. Los mismos gestos pueden tener significados diferentes en distintas culturas, lo que puede llevar a malentendidos. 2. Contacto visual. El contacto visual puede ser un signo de respeto en algunas culturas, mientras que en otras puede ser percibido como desafiante o irrespetuoso. 3. Proximidad y toque.
La distancia interpersonal y la frecuencia del toque varían ampliamente entre culturas. 4. Gestos ofensivos. Algunos gestos que son inofensivos en una cultura pueden ser extremadamente ofensivos en otra. 5. Adaptación intercultural. La habilidad para adaptar el lenguaje corporal según el contexto cultural es esencial para la comunicación efectiva en un entorno globalizado. Capítulo 9. El impacto del lenguaje corporal en la persuasión y la influencia. En este capítulo, Pease explora cómo el lenguaje corporal puede ser utilizado para persuadir e influir en los demás. Se analizan técnicas para mejorar la influencia personal mediante el uso consciente del lenguaje corporal. Puntos clave. 1. Reflejar gestos. Reflejar o imitar los gestos de otra persona puede crear una conexión y facilitar la persuasión. 2. Confianza en la persuasión. Los gestos de confianza, como mantener una postura erguida y el contacto visual, son fundamentales para persuadir a los demás. 3. Control del espacio. El uso estratégico del espacio personal puede aumentar la influencia, haciendo que los demás se sientan más cómodos o controlados. 4. Lenguaje corporal positivo. Gestos y posturas abiertas pueden hacer que las personas sean más receptivas a la persuasión. 5. Reconocimiento de señales de resistencia. Identificar señales de resistencia en el lenguaje corporal permite ajustar la estrategia de persuasión en tiempo real. Capítulo 10. Mejorando la autoconciencia a través del lenguaje corporal. Pease concluye con un enfoque en cómo mejorar la autoconciencia y la autogestión mediante el entendimiento y control del lenguaje corporal propio. Subraya la importancia de ser consciente de cómo nuestro cuerpo puede estar comunicando mensajes que tal vez no pretendemos enviar. Puntos clave. 1. Autoconciencia corporal. Ser consciente de la propia postura, gestos y expresiones faciales puede mejorar la comunicación y la autoimagen. 2. Autorregulación. Controlar conscientemente el lenguaje corporal puede ayudar a gestionar las emociones y comportamientos en situaciones estresantes. 3. Reflejo y ajuste. Aprender a reflejar y ajustar el lenguaje corporal según la situación puede mejorar las relaciones y la eficacia personal. 4. Impacto en la percepción. La forma en que nos presentamos a través del lenguaje corporal afecta cómo nos perciben los demás. 5. Práctica y desarrollo. El desarrollo de un lenguaje corporal positivo y controlado requiere práctica y autoevaluación continua. Reseña del libro. El lenguaje del cuerpo de Ian Pease es una guía completa y accesible sobre la comunicación no verbal. A lo largo del libro, Pease demuestra que el lenguaje corporal es una parte integral de la interacción humana, que influye en la percepción, las relaciones y el éxito personal y profesional. Con una combinación de investigación científica y ejemplos prácticos, Pease revela cómo interpretar y controlar el lenguaje corporal para mejorar nuestras interacciones y entender mejor a los demás. Una de las conclusiones clave del libro es la importancia de ser consciente del propio lenguaje corporal y de cómo éste puede influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. Pease enfatiza que, al comprender y utilizar el lenguaje corporal de manera efectiva, podemos mejorar nuestras relaciones, aumentar nuestra influencia y lograr una comunicación más efectiva. El libro también resalta que el lenguaje corporal es un fenómeno universal, pero que puede variar en significado según el contexto cultural. Por lo tanto, es crucial estar atentos a las diferencias culturales y adaptar nuestro comportamiento en consecuencia. Gracias por ver el video. Si necesitan que les ayude con el resumen de un libro o de un tema en particular, no duden en pedirlo.